¿Ok? ¿Cuántos años han pasado desde 1500 hasta la época actual? ¿Ok? Por ejemplo, 2024 menos 1500, ¿cuánto da? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto da? 2024 menos 1500. ¿Cuánto sería? A ver, perfecto. Entonces, con respecto al descubrimiento y conquista de América, podemos ver lo siguiente. Dice, el descubrimiento, conquista y colonización de América son tres etapas fundamentales en la historia del continente americano, cada una marcada por eventos y procesos significativos que transformaron profundamente a las sociedades nativas y las potencias europeas involucradas. ¿Ok? A continuación vamos a ver una síntesis de las tres etapas que se pueden considerar como aquellas importantes que eh, se basan en el tema del descubrimiento de América. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las etapas de este descubrimiento. Primera, el descubrimiento de América. ¿Ok? Esa es la primera etapa, el descubrimiento de América. Entonces, aquí dice Cristóbal Colón y los viajes transatlánticos. ¿Ok? Estos viajes fueron entre los años 1492 y 1504. ¿Ok? 1492 y 1504. Son 8 años, ¿sí? 8 años prácticamente, donde se dieron, ¿ok? Se dieron en este caso los viajes de Cristóbal Colón. ¿Listo? Dice que en 1492, Cristóbal Colón, navegante genovés, al servicio de los reyes católicos de España, llegó al continente americano, aunque creyó haber encontrado una nueva ruta hasta Asia. ¿Ok? En 1492. ¿Ok? Fue cuando realmente llegó Cristóbal Colón al continente americano, creyendo haber encontrado una nueva ruta hasta el continente asiático. Es decir, que él se embarcó a un lugar donde pensó que era una ruta nueva para poder llegar al continente asiático. ¿Ok? Anteriormente, para poder embarcar, digamos que embarcar productos para poder transportar hacia otros continentes, para poder venderlos, es decir, la economía en ese entonces, como estamos hablando de la época feudal, ¿ok? En la época en la cual todo se regía por el trabajo de la tierra, ¿cierto? Uno cosechaba y lo que cosechaba lo cultivaba, además de la cultura, ¿ok? De las artesanías y las cositas que uno tenía, ¿ok? Era algo que se hacía o la fuente económica en ese entonces venía basada era en esas cosas principalmente. Entonces, la exportación, al igual que ahora, pero en ese entonces era mucho más, ¿ok? Era el principal medio económico de un país. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de realizar exportaciones se tenían que pagar, ¿ok? Impuestos al llegar a qué, o al pasar al lado de qué, al pasar al lado de un país cercano, es decir, por pasar por los mares de un país, ¿ok? El territorio marítimo de un país. Entonces, tocaba pagar, ¿ok? Impuestos, ¿sí? O a veces también eran robados por piratas, ¿ok? Los piratas también los robaban, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de cositas ocurrían en esos años y digamos que la obtención de nuevas rutas era indispensable para que un gobierno pudiera economizar en viajes y vender en ese entonces. ¿Ok? Entonces Cristóbal Colón pensaba en encontrar otra ruta que le sirviese, ¿para qué? Para poder exportar, ¿ok? Los productos de España, ¿ok? Hacia el continente asiático, ¿ok? Y viceversa también, traer de allá hasta España los productos que se necesitaban de este lado, más que todo lo que tiene que ver con seda, ¿ok? La seda, listo, que se producía en China, ¿ok? Y era indispensable para la producción de trajes, de ropas finas, ¿ok? Tanto para los reyes como para los nobles, ¿listo? Entonces, el encontrar o más bien el buscar una ruta nueva fue una decisión, ¿ok?
que terminó siendo un descubrimiento. ¿Ok? Ahora dice que el primer viaje de Colón culminó en el desembarco en una isla del Caribe, probablemente en las Bahamas, que se llamó San Salvador. ¿Ok? Ustedes conocen dónde se encuentra El Salvador, ¿cierto? Las Bahamas, ¿saben dónde queda eso, cierto? Queda en Centroamérica. ¿Ok? Si ustedes lo buscan en el mapa, se darán cuenta que eso se encuentra en Centroamérica. ¿Ok? Es decir, que primero Cristóbal Colón llegó a Centroamérica. ¿Listo? Ahí fue donde se encontró primeramente. ¿Ok? Luego, Colón realizó un total de 4 viajes entre 1492 y 1504, explorando diversas partes del Caribe, incluyendo las islas de Cuba, la Española, que hoy en día es Haití y República Dominicana. Recuerden que este país o esta isla tiene dos países. Una se llama República Dominicana y la otra se llama Haití. ¿Ok? Son dos países en una misma isla. Anteriormente se llamaba La Española. ¿Ok? La Española. ¿Listo? Pero hoy en día sabemos que son dos países conocidos como República Dominicana y Haití. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro? Ok, listo, perfecto, muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos que después, o la segunda etapa, ok, del proceso de descubrimiento y conquista de América, viene lo que es la conquista de América. Primero fue el descubrimiento, ok, el descubrimiento fue lo primero. Después vino la conquista, ok, y en ella era la conquista de los imperios aztecas e incas, ok. Estos eran imperios. ¿Por qué se consideraban imperios? Porque eran uno de las colonias avanzadas que existían en ese entonces, ¿ok? Era uno de los imperios más avanzados que se encontraban en ese entonces. Con respecto al imperio azteca, vemos que Hernán Cortés lideró la expedición que desembarcó en la costa de México en 1519, ¿ok? Es decir, que el conquistador de México, ¿ok? Fue Hernán Cortés, ¿ok? No sé si algunos de ustedes lo han visto, si le han prestado atención a cuando el profesor Girafales les enseña esto al Chavo y a su grupo de amigos, ¿ok? Que Hernán Cortés fue el que descubrió México, por decir así, o el conquistador en este entonces. Dice que con la ayuda de las alianzas con pueblos indígenas enemigos de los aztecas y el impacto de enfermedades traídas por los europeos, Cortés logró la caída de Tenochtitlán, ¿ok? En 1521. En este caso, ellos se aliaron, ¿ok? Los españoles se aliaron ¿con quién? Se aliaron con los pueblos que eran enemigos de los aztecas, ¿ok? Y además de las enfermedades que traían los europeos, porque obviamente de allá vienen muchas de las enfermedades que hoy en día nosotros conocemos acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la peste negra solamente se vivió en Europa, ¿ok? Y en esa parte del mundo. Pero de este lado, esa peste no existía. Del lado de América, esa peste no existía, ¿ok? Entonces no había una forma o una manera de que pudieran llegar hasta este lado, ¿ok? Ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Por otro lado, el Imperio Inca, liderado por Francisco Pizarro, con una expedición iniciada en 1531, aprobó la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. ¿Ok? Pizarro capturó a Atahualpa en 1532 y tras una serie de enfrentamientos y estrategias conquistó la capital de Cusco, Perú, en 1533. ¿Ok? Es decir, que Francisco Pizarro lo que hizo fue irse de un lado, ¿ok? De un lado, ¿ok? En el enfrentamiento entre dos hermanos de una misma tribu. Es decir, se aprovechó de ese enfrentamiento y lo que hizo fue que inteligentemente los puso en contra para al final hacer que uno derrotara al otro para poder él después aprovecharse y derrotar
el otro para así conquistar la capital completamente. ¿Ok? ¿Ok? Por otro lado, otras regiones, como la conquista, se expandió rápidamente a otras partes del continente, incluyendo Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica. Por ejemplo, exploradores como Pedro de Alvarado en Guatemala, Sebastián de Balcazar en Colombia, Ecuador y Francisco de Orellana en Amazonas jugaron roles cruciales. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro hasta el momento? ¿Queda claro hasta el momento? Entonces, claro hasta el momento. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, eso fue lo que corresponde a la conquista de América. ¿Ok? Y una vez descubierta, se vino lo que fue la conquista. ¿Ok? Ahora, después de eso, la colonia en América, es decir, ya los europeos se plantaron, ¿ok? Se plantaron en este continente, ¿ok? Y comenzaron a traer gente de allá para formar colonias, ¿ok? Dice que organización territorial y administrativa, con respecto a las colonias en América, vienen los virreinatos, ¿ok? Los virreinatos. Entonces se establecen grandes divisiones administrativas llamadas virreinatos para facilitar el control y la gestión de los vastos territorios. Los primeros fueron el Virreinato de Nueva España en México en 1535 y el Virreinato del Perú en 1542. Más tarde se crearon el Virreinato de Nueva Granada, ¿ok? Y el Virreinato del Río de la Plata, ¿ok? El Virreinato de Nueva Granada en 1717, ¿se acuerdan cuál era la Nueva Granada? Nueva Granada estaba compuesta por los países, a ver, ¿qué países estaban compuestos en la Nueva Granada? ¿Quién sabe? Eran tres países. Bueno, si lo podemos ver entre tres, cuatro países, por decir así. Era la Gran Nueva Granada, ¿ok? ¿Cuál era esa? ¿Quién era Nueva Granada? A ver, ¿cuáles eran los países que conformaban la Nueva Granada? Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿cierto? Y Colombia a su vez tenía en su poder o a su mano Panamá también, ¿ok? Tenía a Panamá también, ¿cierto? Antes de que se independizara esa parte de Colombia, ¿ok? Es decir, que esta parte superior donde nosotros vivimos, ¿ok? Era un super país enorme, ¿ok? Incluso podría ser el mejor país de Sudamérica y de América completa. ¿Por qué? Por tener el canal de Panamá, además por tener gran parte de la selva amazónica, ¿ok? Tenía, por ejemplo, a Ecuador, tenía, por ejemplo, a Venezuela, es decir, que había realmente un país enorme acá, ¿ok? Malas administraciones, no se tenía, digamos que en cuenta muchas, digamos que, no sé, estrategias, mala comunicación entre los reyes y así, que terminaron que separándose y formando países independientes, ¿ok? Listo. Ahora, las encomiendas y repartimientos, dice que sistemas de trabajo forzado que otorgaban a los colonos derechos sobre las tierras y los habitantes indígenas a cambio de su conversión al cristianismo y el pago de tributos a la corona. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasaba? Se necesitaba gente para poder trabajar esa tierra. Es decir, cuando los españoles, ¿ok? Llegaron a este continente, se dieron cuenta que muchos de los indígenas, o casi todos los indígenas, utilizaban ¿qué? Utilizaban eh, artesanías o utilizaban prendas bañadas en oro, ¿ok? El oro, pues como ya sabemos, es un mineral bastante precioso, ¿cierto? Que incluso en Europa era difícil de obtener, pero al darse cuenta que aquí podía encontrarse una gran cantidad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían? Pues necesitaban buscar la manera de poder exportar, de poder aprovecharse de todo ese oro descubierto, ¿ok? Entonces, ¿qué era la idea o cuál era la idea de ellos? Pues aquí, en este caso, contrataban personas que de España venían acá para poder trabajar esa parcela de tierra o esa parcela de lugar con el fin de darles que se les daba, listo, tienen que volverse al cristianismo, ¿ok? Es decir, tienen que aceptar a Cristo y aquellos que no lo hicieran, pues iban a
ser, digamos que muertos, o sea, los mataban o los encarcelaban, en fin, aquel que iba en contra de la religión terminaba que terminaba siendo un enemigo de la corona, por decirlo de esa manera. Pero además de eso, por trabajar en ese lugar tenían que pagarle tributo a la corona, es decir, de lo que cosechaban, de lo que descubrían, de lo que tenían, tenían que mandarle dinero a la corona española, ¿ok? Entonces allí, digamos que es parte de las cosas que se vivieron en ese entonces, ¿ok? Claro hasta el momento, queda claro hasta el momento. Listo, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el impacto económico y social que hubo? Pues la economía colonial se basaba en la extracción de recursos naturales, ¿ok? Miren aquí, economía colonial, es decir, la economía de esa colonia o de ese pequeño país español que estaba en América, su principal economía era la exportación o la extracción de recursos naturales, como cuáles, como oro, hierro, cobre, ¿ok? Plata, ¿sí? Todo lo que se podía extraer. Por ejemplo, si se cultivaba o se cosechaban muchas cosas de este lado, pues se exportaban allá. Cosas raras, por ejemplo, como frutas. Había muchísimas frutas. Digamos que los españoles veían a los nativos comer y pues ellos los probaban y ellos se daban cuenta que, bueno, esto allá no lo hay, pero sabe bien, sabe rico, se puede comer, vamos a exportarlo y vamos a venderlo como una fruta exótica que solamente nosotros poseemos en este lugar. ¿Ok? Entonces, así era una de las fuentes principales. Por ejemplo, principalmente oro y plata. Así era como ellos extraían y enviaban, así como la agricultura y el comercio. Las minas de Potosí en Bolivia, Zacatecas en México fueron especialmente significativas. En esas minas fue donde exportaban y extraían casi todo el material precioso que enviaban a España, ¿ok? Ahora, con respecto a la cultura y religión, se produjo un intenso proceso de mestizaje cultural. La evangelización fue una prioridad con la fundación de misiones y conversión de los pueblos indígenas al cristianismo, aunque a menudo con métodos coer- coercitivos, es decir, eran métodos forzados, eran métodos que eran más que todo eran impuestos sobre el ser, no era algo como que te convenzo de con respecto a la palabra, sino como que te obligo a que creas, porque si no lo haces, entonces tendrás consecuencias, ¿ok? Entonces, esto era algo que se hacía y como, bueno, creo que muchos de ustedes saben o pensarían, es que anteriormente, pues, estos pueblos indígenas, ok, nativos de este continente, pues cada uno tenía sus propios dioses, ¿cierto? Sus propias creencias. Y estas creencias y estos dioses que eran ya propios de ellos, de su cultura, e imponerle, por decir así, un nuevo dios o un dios supremo, es como toda la cultura, todo lo que tú conoces, todo lo que tú pensaste durante toda tu vida, es mentira, porque no existe. Lo verdadero es esto. Entonces, algo como irrespetuoso para ellos, que sencillamente era de muchos problemas y de muchas, digamos que eh, era complicado, ¿ok? Que fuera de fácil agrado para este tipo de personas nativas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos los viajes, o por decir así en este mapa, podemos observar los viajes que se realizaron, es decir, siempre los viajes estuvieron entre Centroamérica, ¿ok? Ok, siempre estuvieron entre Centroamérica y después de ahí lo que hicieron fue bajar, ni siquiera subieron más allá, porque los que subieron y fueron más allá arriba fueron los ingleses. Ok, al enterarse los portugueses de esto, los portugueses también aprovecharon y fueron y se ocuparon de una gran parte. A diferencia de los españoles, los portugueses fueron un poco más inteligentes. Los portugueses no se encontraron, ok, no se encontraron con violencia, es decir, ellos no fueron de manera violenta sobre los indígenas o aborígenes en Brasil,
sino que lo que hicieron fue de manera colectiva, de manera eh, como si fueran amigables, ¿ok? Trataron de tener negociaciones con ellos y poco a poco se ganaban la confianza de ellos, que al final se dieron a obtener, por decir así, sus recursos, ¿ok? A cambio de otras cosas. Es decir, fue algo como si fuese una comunión entre los aborígenes y los portugueses. Por eso los portugueses, digamos que con ayuda de los propios nativos de esa región, pudieron ganar gran cantidad de terreno o de territorio en el continente suramericano. Por eso Brasil es el país más grande de Suramérica. ¿Ok? El país más grande de Sudamérica. ¿Por qué? Porque se trabajó en sociedad, ¿ok? Para poder obtener gran parte de los recursos, a diferencia de los españoles que lo que hicieron acá fue imponer cosas y aprovecharse de manera no buena, ¿ok? Sobre el pensamiento y sobre los recursos de los nativos que ellos conocían, ¿ok? Perfecto, listo. Anteriormente, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí solamente existía el mapa del mundo, solamente existía era esto. Es decir, que el mundo solamente era eso que se encuentra aquí para ellos. Es decir, que 500 años atrás, mucho, no sé, póngale 550 años atrás, ¿ok? Digamos que la humanidad solamente pensaba que existía este continente, es decir, que la humanidad solamente tenía esto, es decir, solo había un continente, ¿ok? Pero después se dieron cuenta que había un continente del otro lado de ellos, conocido como el continente americano. Entonces tuvieron que añadirlo y por eso normalmente se observa un territorio de este tipo, ¿ok? Es decir, que el globo terráqueo lo dibuja no como un círculo, sino como como si fuese una elipse, ¿ok? Como si fuese algo achatado, un círculo achatado. ¿Listo? Que es el mapa mundi como se conoce, ¿ok? Entonces, claro hasta el momento, ¿sí queda claro hasta el momento? Ok, perfecto, listo. Entonces, ahora, ¿qué consecuencias trajo consigo el descubrimiento y la conquista de América? Ahora, de manera demográfica, vimos que la población indígena disminuyó debido a enfermedades, guerras y explotación. ¿Ok? Es decir, que la población indígena que estaba en su territorio, ¿ok? Comenzó a disminuir. La mayoría comenzó a morir por enfermedades que vinieron de Europa, ¿ok? Esas enfermedades, por ejemplo, eran nuevas para ellos. Su sistema inmunológico no las conocía. Entonces, murieron a base de ellas, fiebre amarilla, ébola o quién sabe qué otras, ¿ok? Son muchísimas. La lepra también podría considerarse, ¿ok? Una enfermedad bastante común en ese entonces era la lepra, ¿ok? Esas llagas que le salían en el cuerpo que al final mataba al portador, ¿ok? Guerras, es decir, guerras entre pueblos que no se dejaban, por decirlo de esa manera, conquistar, ¿ok? Entonces preferían morir luchando que ser conquistados o trabajar como esclavos para ellos, ¿cierto? Y la explotación era que los ponían a trabajar sin pagarles, los ponían a trabajar de una manera esclavista, ¿ok? Y al final ellos morían de cansancio, falta de sueño, o si trataban de huir, ¿ok? Los torturaban hasta morir. Entonces la población indígena comenzó a disminuir. Cuando eso pasó, que comenzó a disminuir la población indígena en gran cantidad, que realmente comenzó a disminuir mucho, ¿ok? Eran pocas las zonas donde se encontraban indígenas, ¿ok? O comunidades indígenas como tal, comenzaron a traer lo que fue la trata de esclavos africanos, ¿ok? La trata de esclavos africanos, es decir, que a los africanos los traían hasta América, desde allá, desde África los traían a América, ¿ok? Entonces, la trata de esclavos africanos introdujo millones de africanos a América, alterando la demografía y la cultura del continente. Es decir, que al traer una nueva raza, ¿ok? Que era la raza negra, ¿ok? La raza africana, ¿cierto? A esta parte del mundo, comenzó una ¿qué? Comenzó una alteración demográfica, es decir, una alteración de la cantidad de personas que
se encontraban en el continente americano. Y la cultura del continente también se vio, digamos que afectada, ¿ok? Por ejemplo, en San Andrés es digamos que es una isla, ¿cierto? Que hace parte de Colombia, pero tiene una cultura propia, incluso tienen su propia lengua, ¿ok? Creo que se llama criol, ¿ok? La lengua que es una mezcla entre inglés, francés, ¿ok? Es propia de ellas. En Palenque, aquí en Colombia como tal, directamente, también existe una lengua, ¿ok? Que es el propio palenquero, ¿cierto? Entonces, Palenque, bueno, si no sabía, Palenque fue la primera ciudad de negros que existió en Colombia, ¿ok? Fue la primera ciudad de africanos que existió. ¿Ok? El primer pueblo africano que existió eran africanos puros, de razas puras de allá de África, con sus propias culturas y todo. Por eso hay muchas personas que hoy en día todavía recuerdan o hacen honor a aquellos negros de Palenque, ¿ok? Aquellos africanos que vinieron, ¿ok? Como esclavos a esta parte del continente, ¿ok? Listo. Entonces, en economía, dice que la economía mundial se transformó con el flujo de metales preciosos desde América hacia Europa, lo que facilitó el desarrollo del capitalismo y la economía global. ¿Ok? El capitalismo, en este caso, ya un lugar por decir así, se encargaba de qué? De vender, por decir así, dichos metales preciosos. Es decir, España, por ejemplo, tenía un comercio de oro, ¿ok? Y entonces ellos eran los capitanes completos de ese metal, ¿ok? Por ejemplo. Entonces los demás países se lo compraban. Entonces ahí se movía en gran cantidad dinero, ¿ok? Se movía dinero en mayor cantidad o compraban con ellos otro tipo de mercancías, ¿ok? Hacían un intercambio, pero al final la economía global se desarrolló en gran cantidad mediante este flujo de metales, ¿ok? Como fue la plata, el oro, entre otros, ¿ok? Listo. Culturales. Dice que el sincretismo cultural resultante de la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas creó nuevas culturas religiosas, aunque bajo la dominación cultural europea. Es decir, que habían personas que, por ejemplo, que al unirse, por decir así, al unir, digamos que la raza europea, la raza africana, la raza indígena, ok, al unirse entre ellos, pues creaban culturas nuevas, por decir así, culturas nuevas, formas de pensar nuevas, ok, por ejemplo, el mestizaje, ok, el mestizo como tal, ¿cierto? Aquí como tal en Colombia, perdón, en América, como tal en América, en Sudamérica más que todo, somos una raza mestiza, ok, una raza mestiza donde se encuentra, ¿ok? Este, unidos, ¿ok? Se encuentran unidos gran parte o gran cantidad, ¿ok? De culturas entre uno mismo, ¿ok? A diferencia de Estados Unidos, donde el descubrimiento o su, digamos que su participación fue de ingleses, ¿ok? Porque allá la mayoría siempre fueron ingleses, aunque también tuvieron esclavos africanos, ¿ok? Más que todo esclavos de tipo africano, pero en Estados Unidos casi toda la población era inglesa, o sea, solamente no habían como que esas relaciones entre indígenas, ¿ok? Y otro tipo como tal de mestizaje, como por decirlo de esa manera. En cambio, en esta parte de nosotros sí se vio con mucha mayor cantidad, porque sencillamente acá habían mayor, o sea, existía mayor cantidad de qué? Cantidad de ciudades indígenas, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, claro hasta el momento, ¿queda claro todo?